¿Qué hizo ese animal que te heló la sangre? Tengo 21 años, y lo más raro que ha hecho mi gato Soka pasó una noche, pocos días después de mi cumpleaños número 21. Me estaba preparando para dormir, lavé los dientes, abrí la puerta, revisé el celular del trabajo, y Soka entró a mi cuarto, nada fuera de lo común. Cerré la puerta y me acosté a las 10 de la noche. Soka se subió a mi cama, todo normal. Mi hermano, con quien comparto cuarto, entró después y se quedó dormido de una apenas, venía de un turno de 10 horas en el trabajo. Normalmente, en ese momento Soka se baja de mi cama y se va. Pero esa vez no lo hizo. Se movió hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y al final se quedó en la esquina inferior derecha de mi cama, lo cual es raro porque él siempre duerme en la silla de mi cuarto. Finalmente me dormí como a las 11:30 de la noche. Me desperté a las 2 de la mañana, empapado en sudor y con una sensación de pánico total. Sentía como si una de mis pesadillas hubiera regresado, de esas que solo me pasan en febrero. Miro hacia la esquina del cuarto, donde está mi silla, y veo a un hombre de pie, apoyado en la pared, con un traje completo. Pensé, mierda, estoy teniendo parálisis del sueño, pero podía moverme. Me senté en la cama, él me miró, y escuché su voz en mi cabeza, clarita. La bestia a los pies de tu cama te protege con todas sus fuerzas, pero aún así entré donde quise, y tal vez me quede un rato, si no te molesta. En ese momento, mi gato soltó un bufido, y el tipo simplemente desapareció. Después de eso, Soka se fue como siempre. Y ya. Eso fue todo. Han pasado 2 meses desde que pasó, pero desde entonces, todas las noches, mi gato entra a mi cuarto, me revisa, y luego se va. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Primero, un poco de contexto. De vez en cuando experimento alucinaciones visuales. A veces veo pequeñas esferas de luz, a veces animales, el que más aparece es un perro negro, y otras veces veo a una persona. Exceptuando las esferas, mis alucinaciones se ven normales. El perro parece un perro real, un gato gris y esponjoso parece cualquier gato gris y esponjoso. Lo único que me indica que no son reales es que aparecen en lugares donde no deberían estar, gorriones volando por mi habitación o un perro que no tengo caminando por mi apartamento. Poco después de mudarme a una nueva casa, empecé a ver un animal pequeño y blanco, más o menos del tamaño de un gato chico, que se deslizaba de una habitación a otra. Lo veía casi todos los días, a veces más de una vez. Al principio asumí que era otra alucinación, simplemente un gato más, nada fuera de lo común para mí, y pensé que la frecuencia aumentada se debía al estrés de la mudanza. Pero todo cambió el día que lo vi con claridad por primera vez. A diferencia de todas mis alucinaciones anteriores, no se parecía a ningún animal que haya visto en mi vida. Su cuerpo era delgado y alargado, demasiado para ser un gato, y su cara era algo sacado de una pesadilla. Su boca tenía muchísimos dientes, demasiados, y sus ojos eran unas rendijas oscuras, llenas de furia. Chasqueó los dientes, bufó y se escabulló en un instante, pero seguí viéndolo varias veces por semana durante meses. Un día bajé a la despensa que está en el sótano, una parte que aún no está terminada, y me topé con mi amigo dentudo, que bufaba y gruñía con fuerza. Me quedé congelado. Sabía que no era real, pero eso no hizo nada para calmar el miedo y la sensación de pavor absoluto que me generaba esa cosa. En ese momento, uno de mis gatos bajó corriendo por las escaleras del sótano y la alucinación se metió por una abertura angosta en la pared de concreto que separa la despensa del resto del sótano. Mi gato fue directo hacia ese mismo agujero y se metió también. Se me subió el corazón a la garganta mientras corría hasta la esquina del sótano por donde ambos habían desaparecido. Cuando llegué, vi a la criatura retrocediendo hacia el espacio angosto del subsuelo. Seguía bufando y escupiendo, con sus ojos diminutos y brillantes clavados en mi gato, que estaba erizado y gruñendo mientras se le acercaba lentamente. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, mirando cómo mi gato intercambiaba gruñidos y bufidos con lo que, se suponía, era una alucinación, hasta que grité como loco y salí corriendo escaleras arriba. Siguiente historia. Cuando tenía unos 6 años,
Tuve una pesadilla en la que un gato naranja me arañaba desde lo alto de un muro de ladrillos, justo cuando extendía la mano para acariciarlo. No estoy seguro de si fue solo una pesadilla o una pesadilla después de haber sido arañado por un gato cuando era aún más pequeño. Fue aterrador porque se sentía inevitable y, al mismo tiempo, tenía ese golpe de sorpresa que uno siente cuando algo te ataca sin esperarlo. A los 8 años, vi un gato sobre un muro de ladrillos, extendí la mano para acariciarlo y me arañó de verdad, con ganas. Me enojé mucho conmigo mismo por no haber recordado que ya lo había soñado y, en mi lógica infantil, sentía que debía haber sabido que iba a pasar otra vez. Por ahí de los 15, volví a tener la misma pesadilla, esta vez acompañada de una fuerte sensación de déjà vu. A los 17, cuando iba camino a la universidad, vi un gato naranja sobre un muro de ladrillos. Le extendí la mano para acariciarlo, y me lo permitió. Pero me invadió una sensación muy fuerte de déjà vu, y supe que esa era la ocasión en la que se suponía que iba a ser arañado. O que ya había sido arañado. Tuve la pesadilla un par de veces más después de eso, y aunque ya no debería darme tanto miedo siendo mayor, cada vez me despertaba sobresaltado. Cuando ya estaba en mis veintitantos, un amigo se mudó a otra zona de la ciudad. Fui a visitarlo caminando, y en el camino vi un gato naranja sobre un muro de ladrillos rojos. En un estado extraño, medio confundido, extendí la mano para acariciarlo, y me arañó. Me alejé sabiendo, con una certeza extraña, que ese era el gato que me había arañado, en el momento en que me arañó, en el lugar exacto donde me arañó, y que todos los demás sueños y encuentros con gatos no habían sido más que ecos. No he vuelto a ver a ese gato naranja desde entonces. Siguiente historia. Esto fue hace algunos años, cuando todavía vivía en casa de mis padres, en una época en la que estaba experimentando con los sueños lúcidos, tratando de controlar mis sueños. Mis hermanos, mi padre y yo siempre hemos sido un poco sonámbulos, hablar dormidos, hacer pequeñas cosas, ese tipo de cosas. Esa noche mi novia y su perrita se estaban quedando a dormir conmigo. La perra siempre dormía en su propia camita, a los pies de la nuestra. Si yo me sentaba en la cama, quedaba mirando directamente hacia la puerta, que siempre mantenía cerrada. A mitad de la noche, me desperté de golpe y me senté, mirando directamente una puerta completamente abierta. Mis ojos se adaptaron rápido al cuarto, pero más allá del marco todo era oscuridad total. Miré a mi izquierda y noté que no había nadie a mi lado. Tampoco vi a la perrita a los pies de la cama. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, y al volver la vista hacia la puerta vi que unas 6 sombras negras, de no más de 1 metro de alto cada una, avanzaban hacia mí y me rodeaban. Mi reacción instintiva fue pelear. Empecé a golpear, a patear, lancé la almohada, hacía todo lo posible por evitar que esas manos me tocaran. Sentía que intentaban sacarme de la habitación, no para lastimarme, sino para llevarme hacia ese umbral donde antes estaba el pasillo, aunque todo lo que podía ver era oscuridad. Sus chillidos agudos me taladraban los oídos. Pero parecía que mi resistencia estaba funcionando, y entonces, tan rápido como empezó, volví en mí. Mi novia estaba a mi lado, con los ojos bien abiertos, pegada a la pared, gritándome que parara. La perrita estaba a los pies de la cama, mirándome fijamente, y yo, en el medio de la cama, agarrando la almohada tan fuerte que tenía los nudillos blancos, sin poder respirar bien y mirando mi puerta, cerrada. Había atacado a mi novia, y sus gritos me hicieron reaccionar. Mi madre entró corriendo al escuchar los gritos, me vio en pánico, y poco a poco me fui calmando. El resto de la noche mi novia no pudo dormir. Yo seguía temblando por lo que había vivido, y me sentía horrible por lo que le había hecho, aunque no la lastimé en serio, más que algunos golpes en las piernas. Pero lo más inquietante fue la perrita. Se subió a la cama y se quedó ahí, al final, mirando la puerta toda la noche, gruñendo de vez en cuando, sin quitarle la vista. Dejé de intentar eso de los sueños lúcidos. Según mi novia, todavía hablo dormido y murmuro cosas raras. A veces tengo sueños extraños, pero nada se ha parecido a esa noche.
Sinceramente creo que los perros tienen la capacidad de ver y percibir cosas que los humanos solo podemos experimentar brevemente en ciertos estados de conciencia. Siguiente historia. Solíamos sacar a pasear a nuestros perros por una franja cortafuegos que estaba detrás de nuestra casa. Un día, estábamos caminando con uno de ellos. Iba sin correa y corría delante de nosotros, cuando de repente fue como si algo lo empujara en el medio del cuerpo, lo que hizo que empezara a moverse de lado, hasta que se cayó. Nos pareció raro y un poco gracioso, pero lo dejamos pasar. Un par de semanas después salimos con otro de nuestros perros. Llegamos al mismo lugar y le pasó exactamente lo mismo. Siempre sentí una vibra algo inquietante en esa zona en particular. Siguiente historia. No se trata tanto de un solo animal, sino de un tipo de animal en específico. En 2009, iba camino a la casa de mi novio cuando una enorme lechuza completamente blanca como la nieve voló directo contra la ventana del copiloto, que estaba cerrada. Ya era de noche y no la vi venir cuando chocó, así que pisé el freno y di la vuelta con el auto para poder alumbrar con los faros lo que fuera que había golpeado. Ahí estaba, parada en medio de la carretera, aturdida, mirando fijamente hacia las luces. Me acerqué y simplemente me miró directo a los ojos, aún claramente desorientada. Entonces tomé una decisión que ahora considero completamente estúpida, pero en ese momento se sintió como lo correcto, la recogí con cuidado y la coloqué al borde del camino. No se movió ni un poco, solo mantenía contacto visual directo conmigo y agitó ligeramente las alas cuando las acomodé. Se quedó exactamente donde la dejé, mirándome mientras regresaba al coche. No sabía qué más hacer, así que manejé el medio kilómetro que me quedaba hasta la casa de mi novio y fui a buscar a su mamá. Cuando volvimos, la lechuza seguía ahí, observando. Al acercarnos, se giró, dio unos pequeños saltitos y voló hasta una rama baja. Luego se volvió a mirarnos y se fue volando. Esa fue la primera vez en mi vida que vi una lechuza en persona, y todavía no sé si ese tipo siquiera vive en mi zona. El siguiente incidente fue un año después, ya en otoño, justo en el Día de Acción de Gracias. Mi novio y yo volvíamos a casa desde la casa de mi abuela, paseando con las ventanas del coche abiertas, cuando de repente se escuchó un golpe fuerte y un estallido por la ventana abierta del lado del copiloto. Antes de que pudiera reaccionar, mi novio ya se había desabrochado el cinturón y estaba prácticamente encima de mí en el asiento del conductor. Frené de golpe, salí de la carretera y entré en modo pánico porque él se estaba limpiando la cara gritando que algo lo había golpeado. Miré hacia su lado y vi algo con los colores de un halcón desplomarse entre su asiento y la puerta. Me bajé corriendo, abrí su puerta justo a tiempo para ver cómo esa pequeña criatura emplumada daba su último suspiro. Al principio pensé que era un halcón y que su cabeza había quedado por algún lado en el asiento trasero, pero no. Cuando lo recogí, era una pequeña lechuza de color marrón oscuro, con un ojito triste todavía abierto. Lo que creo que pasó fue que la lechuza venía planeando cruzando la carretera, chocó con el marco de la ventana, entró dando vueltas al coche, le pegó a mi novio en la cara y terminó cayendo entre la puerta y el asiento. La enterré al costado de la carretera, porque nuevamente no tenía idea de qué hacer. Desde entonces, cada vez que estoy afuera, hay lechuzas cerca. Siempre se posan en los alrededores y hacen su bien fuerte. Me ha pasado en plena ciudad, en una playa desierta sin lugares donde posarse, incluso en áreas abiertas de conciertos. Y no es solo que yo las escuche, mis amigos también estuvieron presentes en varias de esas ocasiones, y tanto ellos como mi familia han vivido esto tantas veces que ya es una broma recurrente. Lo más raro o curioso es que todo esto empezó justo cuando las lechuzas comenzaron a hacerse populares y aparecían por todos lados en decoración, ropa, accesorios, todo. Pensamos que tal vez era porque simplemente estábamos prestando más atención y empezamos a notarlas más. Pero después de que un familiar atropelló a una lechuza conmigo en el auto, y luego un amigo hizo lo mismo, bueno, ya solo nos reímos, pero la verdad es que nos sigue pareciendo bastante raro. Siguiente historia. Surfeando la rompiente de afuera en Sand Island, costa sur de Oahu. Queda cerca del puerto de Honolulu. El parque de Sand Island está en una zona industrial y tiene fama de ser peligroso,
lleno de tiburones. Muchos pescadores lavan sus botes y tiran el cebo que les sobra por la borda cuando se acercan al puerto. Ese día, una linda ola que venía de arriba y nadie cerca mío. Mi ola, cuando la ola pegó contra el arrecife y se levantó, estaba a punto de girar y empezar a remar. Cuando la ola se puso casi vertical, vi del otro lado a un gran tiburón tigre a unos 9 metros, mirándome como Bruce en esa película. El sol estaba brillante y el agua súper clara. Era exactamente como mirar a través de un acuario. Era un animal enorme, unos 3 metros de largo o quizás un poco más. Ese año hubo varios ataques de tigres y marrajos a nadadores y surfistas, así que la gente lo tenía en la cabeza. En Chun's Reef habían encontrado hace poco una tabla de bodyboard con un mordisco gigante, nunca encontraron a la persona. En fin, me sorprendió tanto ver a ese gran tigre justo delante mío que me quedé congelado un par de segundos y después entré a la ola un poco tarde. Me desequilibré en la tabla, casi me caigo, me recuperé y me tiré boca abajo hasta la orilla. En Sand Island había 3 secciones. Me quedé boca abajo todo el camino con las piernas arriba y los tobillos cruzados. Ese tiburón me podría haber agarrado en cualquier momento con 2 coletazos. Que yo sepa, se quedó quieto donde estaba. Eso fue alrededor de 1996 y todavía lo veo en mi mente como si recién hubiera pasado.